Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les traigo ahora un ejercicio de lo que sería rentas, la parte de combinados, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio número 9 de esta parte de combinados. En particular, fíjense que es bastante extenso, ¿no? Bastante largo, porque acá ya empezamos a combinar, ¿sí? El tema de valor actual y valor final. O sea, se van a presentar los dos en un mismo ejercicio. Y muchas veces vamos a tener que saber interpretar bien cómo resolverlo, ¿sí? Lo que tiene de difícil estos ejercicios es la interpretación, ¿sí? A veces vamos a tener que pensar bastante para hacer el eje, ¿sí? O sea, hacer el eje va a ser fundamental, pero hacerlo bien. Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que nos está diciendo el ejercicio para poder plasmarlo en el eje. Y en particular, este ejercicio también es complicado de resolver, ¿sí? De resolver aritméticamente. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer, bueno, cómo vamos planteando y resolviendo este ejercicio, ¿sí? Bien, vamos a leer entonces el 9 y vamos a ver cómo lo planteamos. El 9 dice, una persona de 45 años desea formar un fondo para complementar en el futuro su jubilación. Bien. Para dicho fin, piensa realizar por 20 años depósitos mensuales y vencidos en un plazo fijo, de los cuales van a ser 3.000 los primeros 10 años y 6.000 el resto del tiempo, que si son 20 años en total, también van a ser 10 años, ¿no? Se proyecta una tasa promedio del 2% para toda la inversión. Acá hay un detalle que no nos aclara qué tipo de tasa es, ¿sí? Como habla de tasa promedio, se supone que la tasa ya está adecuada al tiempo de la operación, o mejor dicho, al tiempo de las cuotas, ¿sí? O sea que ese 2% es una tasa mensual. Además tiene sentido porque la tasa es chica, ¿no? Bien, así que la tasa en particular está ya adecuada al plazo, no hay que hacer en principio ninguna equivalencia. Bien, entonces a todo esto el punto A dice, calculame el valor del fondo acumulado al final de los 20 años. Bien, o sea que para este punto A lo único que tenemos que hacer es calcular el valor final en el momento, a los 20 años, ¿sí? En el momento final. Así que ahora pasemos a ver cómo lo planteamos. Bien, entonces fíjense que el planteo que tenemos que lograr es este, ¿no? Tenemos durante 20 años, 10 años de cuotas de 3.000 y 10 años de cuotas de 6.000, por supuesto, mensuales. Entonces recuerden que en total tenemos 10 por 12, 120 cuotas de cada uno, o sea que son 240 en total. Entonces fíjense, como las cuotas son vencidas, arrancan en 1, entonces de 1 a 120 cuotas de 3.000, de 121 a 240 cuotas de 6.000, ¿sí? Nuestra tasa mensual era un 2% y la pregunta era, calculame cuánto tengo acumulado al final del plazo, o sea, calculame el valor final de toda esta renta. Bien, entonces el punto A no es más que calcular un valor final, ¿sí? En este caso, como tengo dos cuotas, tengo que partir la renta en dos, entonces, fíjense, ¿no? La fórmula de valor final que ya conocemos, cuota por 1 más I a la n menos 1 sobre I. Y como siempre le digo, entonces recuerden que cada vez que ustedes utilizan una fórmula de valor actual o valor final, lo que tienen que saber es dónde está valuado eso que calculan, ¿sí? Porque después seguramente haya que agregarle una corrección. De hecho, fíjense, ¿no? Este caso es un valor final vencido. El valor final vencido valúa siempre junto con la última cuota y con la última cuota que estamos considerando en esta renta. Y en este caso, la última cuota que consideramos es la última de 3.000, o sea, esta. ¿Sí? Entonces, fíjense que nuestro valor final, en este caso, está parado en este momento, en el 120. Como yo quiero llegar al momento 240, lo que hago es agregar esta capitalización por 1 más i a la 120 para llegar de 120 a 240, ¿sí? Bien, así que entonces este sería el valor final de los 3.000. Y lo mismo hacemos con el valor final de los 6.000, la misma fórmula, fíjense, 6.000 por 1 más i a la n menos 1 sobre i. Tenemos la misma tasa, tenemos la misma cantidad de cuotas, lo único que cambia es el valor de la cuota. Y en este caso es más sencillo porque este valor final que está acá, como antes queda parado en el momento de la última cuota, en este caso la última cuota de 6.000 está acá. Así que directamente no hace falta capitalizarlo, ¿no? Porque ya está parado en el momento que nosotros queremos calcular. Bien, entonces lo que hacemos es simplemente sumar estas dos expresiones y llegamos a los 18 millones que tenemos, fíjense, lo tenemos acá en la respuesta, 18 millones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos acumulado en el momento o al final del plazo, ¿sí? Bien, este punto A no era muy difícil en particular, simplemente sumar valores finales. Ahora viene el punto B, que es el punto más difícil de este ejercicio, ¿sí? Porque primero hay que interpretarlo bien, hay que plantearlo y después resolverlo también es difícil, ¿sí?
En general, las resoluciones numéricas no son difíciles en esta materia. En este inciso sí. Así que vamos a prestar mucha atención a cómo plantearlo primero y después a cómo resolverlo, porque hay que aplicar algunas propiedades matemáticas, ¿sí? Bien, saquemos esto, vayamos al punto B. Dice, si junto con el depósito 120 realizara un aporte adicional del 10% del fondo acumulado hasta ese momento, ¿sí? Estoy acá, incluyendo la cuota 120, la pregunta es, ¿cuántas cuotas de 6.000 podría dejar de depositar para seguir obteniendo el mismo fondo? Bien, entonces fíjense, ¿no? La idea de esto es, yo quiero llegar al depósito 120, en ese momento voy a hacer un aporte adicional del 10% de lo que tengo acumulado hasta ese momento, y después viene la pregunta que ahora vamos a resolverla, ¿sí? Pero en principio, lo que tengo que saber es, bueno, ¿cuánto tengo acumulado en el momento 120? Porque yo a ese fondo acumulado le voy a aplicar, o sea, voy a hacer un aporte adicional del 10%, ¿sí? Entonces, vamos acá abajo, fíjense, ¿no? Lo primero que tengo que saber es cuánto vale mi fondo al momento 120, o sea, el valor final en 120. Bueno, en este caso simplemente es hacer un valor final para las cuotas de 3.000, ¿sí? El momento 120 justo es cuando deposito la última cuota de 3.000. Entonces, fíjense haciendo la cuenta, que es lo mismo que teníamos acá arriba, sin la capitalización. Llegamos a este 1.400.000, ¿sí? De este 1.400.000, nosotros depositamos un 10% en forma adicional, ¿sí? Que serían 146.000. Entonces, en definitiva, todo el fondo acumulado en total es este 1.400.000 más el 146, o sea, 1.600.000, ¿sí? Entonces, yo tengo acumulado en el momento 120, 1.600.000 después de haber hecho este aporte adicional. Bien, ahora veamos la pregunta nuevamente. Decía, ¿cuántas cuotas de 6.000 podría dejar de depositar para seguir obteniendo el mismo fondo? ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, ¿no? Al haber hecho un aporte adicional del 10%, no hace falta ahora que ustedes hagan 120 cuotas de 6.000. Pueden hacer menos justamente porque están depositando este 10% en forma adicional, ¿no? Antes no estaba, ahora sí. Entonces, esto permite que yo reduzca la cantidad de cuotas que deposito de 6.000. O la otra variante es que yo deposite 120 cuotas de un valor menor, ¿sí? En este caso en particular, seguimos depositando 6.000, pero nos ahorramos de depositar varias cuotas. Entonces la pregunta claramente es, bueno, justamente, ¿cuántas cuotas me ahorro de depositar? Pero también tengan en cuenta que yo, este valor final de 18 millones que yo quiero llegar, está parado en el momento 240, ¿sí? Entonces, yo quiero llegar a 18 millones en el momento 240. Esto es importante, entonces ahora vamos a ver cómo planteamos esto. Fíjense, ¿no? 18 millones en 240 va a ser igual a... Entonces, yo tengo este 1.600.000 acumulado en 120. Como esto está en 120 y yo quiero llegar a 240, lo que hago es multiplicar por 1 más i a la 120, ¿sí? Entonces, hago esto obviamente para llevar este valor al momento 240, ¿sí? Recuerden que estamos moviéndonos entre 120 y 240. Bien, entonces esto sería por la parte que tengo acumulada. Ahora le sumamos todas las cuotas de 6.000 que yo voy a depositar. Justamente la pregunta es, ¿cuántas cuotas de 6.000 tengo que depositar ahora? Ya no son 120, sino que son X, fíjense, o N, como quieran ponerle. Entonces, otra vez, lo que hago es un valor final de 6.000, 6.000 por 1 más i a la X, ¿sí? Cantidad de cuotas que tengo que depositar ahora, menos 1 sobre i. Bien, hasta acá sería el valor final, la fórmula de valor final común y corriente. Pero recuerden que yo quiero acumular 18 millones en el momento 240. Y yo, esta cuota de 6.000 arrancan en 121, si se quiere, más concretamente. Entonces, la idea es que yo cuando esté parado, si, en vez de pensar de 120 a 240, pensémoslo de 0 a 120 para que sea más sencillo, ¿sí? Es lo mismo, solamente que trasladé de 0 a 120 para pensarlo, pero digamos, los periodos son los mismos. Entonces, fíjense, ¿no? Si yo, como siempre, el valor final de una renta vencida me queda evaluada junto con la última cuota, entonces este valor final va a quedar valuado en el momento X. Y yo quiero llegar al momento 120. Entonces, a este valor final lo que tengo que hacer es capitalizarlo desde el momento X al momento 120. ¿Y cómo logro eso? Multiplicando por 1 más 2% a la 120 menos X. ¿Sí? Esta capitalización es para llegar del momento X, donde queda evaluada esta renta, este valor final, hasta el momento 120. ¿Sí?
Bien, entonces ya lograr este planteo es todo un desafío y ahora resolverlo más todavía, ¿sí? Porque fíjense que tengo la x acá y la x acá dentro de un exponente, ¿sí? Negativo, encima de un quilombo. Así que ahora vamos a ver cómo hacemos para resolverlo. En principio, bueno, separando en términos, fíjense, todo este término podemos pasarlo restando, y es lo que hacemos, y me queda este 1.352.000. Y de este lado me queda todo exactamente igual, por ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es de alguna forma juntar esta x con esta otra x, ¿sí? Primero, lo que podemos hacer para deshacernos de más números es este 100.000 que está multiplicando, dividiendo, y este 0,02 dividiendo pasa multiplicando y llegamos a este 4,50. Acá el detalle importante es que fíjense, ¿no? Todo este numerador que quedó acá, que nos quedó del lado derecho, está multiplicando a este término que está acá. Entonces es importante que a este numerador que les quedó solo ahora le pongan un corchete, un paréntesis, ¿sí? Porque todo esto está multiplicando acá. Si no ponen paréntesis, es como si este 1,02 a la 120 menos x multiplicaría el menos 1 solamente y no sería correcto, ¿sí? Multiplica a todo este numerador. Bien, entonces ahora lo que hacemos es pasar, lo que hacemos ahora es, fíjense, resolviendo con distributiva, porque yo quiero juntar las x de alguna forma. Entonces, este 1,02 a la x lo multiplico por 1,02 a la 120 menos x, ¿sí? Hago la distributiva. Y lo que tenemos que hacer entonces es recordar un poco lo que es la potencia, las propiedades de potencia, ¿sí? Si yo tengo potencias de igual base, lo que hago es entonces es sumar los exponentes. Fíjense, 1,02, acá tenemos un poco de cómo recordar, ¿sí? Si yo tenía una a elevado a la b menos c, o sea, una resta en el exponente, eso implicaba en realidad una división, un cociente de potencia de igual base, o lo puedo expresar así, ¿no? Como una multiplicación, pero con un exponente negativo. Porque en la multiplicación se sumaban los exponentes, entonces me queda b más menos c, que es b menos c en definitiva, ¿no? En particular, a mí me gusta siempre dejar todo como multiplicación, porque es más sencillo después para despejar que una división, ¿sí? Entonces, volviendo acá, decíamos, hacemos la distributiva, y entonces nos queda 1,02 por x, elevado a la x, perdón, por 1,02 a la 120 menos x. Tengo potencia igual base, se suman los exponentes, me queda x más 120 menos x, que es lo que tengo acá, ¿sí? Entonces fíjense que tengo x y menos x, eso es 0, o sea que se cancelan, ¿sí? Y tengo 120 acá. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, este es 1,02 a la 120, fíjense que lo que tengo es un solo número, acá ya no tengo exponente. Entonces, lo que puedo hacer es este número, como esto es un número concreto, lo que puedo hacer es pasarlo restando al otro lado, ¿sí? Y de este lado, fíjense que me quedó menos 1 por 1,02 a la 120 menos x, o sea que simplemente es ponerle el número negativo, ¿sí? El signo negativo. Y este 120 menos x lo expresé, según lo que vimos acá, de esta forma. 1,02 a la 120 por 1,02 a la menos x, que es lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ser más fácil para despejar. Entonces, ahora, para llegar a esta expresión de acá, lo que hice fue pasar este término restando, y este menos 1,02 a la 120 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿sí? Ojo, no se olviden de pasar el menos. O sea, toda esta expresión, 4,50 menos 1,02 a la 120, dividido menos 1,02 a la 120. Si hacemos toda esa cuenta nos da 0,58, y fíjense que de este lado solamente me quedó el 1,02 a la menos x. Entonces, ahora sí, recién cuando estamos acá, podemos aplicar el logaritmo, ¿sí? Y resolverlo como resolveríamos siempre, ¿sí? El logaritmo de esta expresión es dividido el logaritmo de la base. ¿Se acuerdan que este menos x baja multiplicando por propiedad del logaritmo? Hacemos esta cuenta, y como me quedó menos x de este lado, multiplico por menos 1 para deshacerme de este signo negativo. Si hacemos toda esa cuenta, fíjense, x va a ser igual a 27,40 prox. Si redondeamos, x va a ser 27. Y eso significa que ahora tengo que hacer 27 depósitos, ¿sí? Antes hacía 120, ahora hago 27, aproximadamente, ¿no? Entonces, ojo, porque la pregunta no es, no es cuánta cuota deposito ahora, sino que cuántas podría dejar de depositar. O sea, cuántas cuotas me estoy ahorrando. Bueno, lo único que tengo que hacer es la resta, ¿sí? Tengo 120 cuotas originales, menos las 27 que ahora voy a depositar por haber hecho ese aporte adicional. Entonces, en realidad me estoy ahorrando 93 cuotas, ¿sí? Este resultado está mal. Cuando Clara les pase el Excel va a estar bien resuelto, ¿sí? La respuesta correcta es 93. Me estoy ahorrando de depositar 93 cuotas.
Bien, entonces fíjense lo complejo que fue este enunciado, ¿sí? Primero entenderlo y segundo resolverlo fue bastante más difícil a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Si algo no se entendió, fíjense, revean el video y obviamente, por supuesto, siempre tienen abierto el canal de Web Syllabus, el campus o inclusive nuestras clases de consulta para preguntar más en detalle sobre este ejercicio. ¿Sí? En principio se resolvería de esta forma. Esta es la forma en principio que uno pensaría. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Ahora, les presento una alternativa que no es, o sea, esta alternativa realmente es para el que tiene bien claro el concepto, porque no es nada fácil de pensar, pero sí nos ahorra mucho a la hora de resolver. Fíjense, la alternativa es, bueno, mira, en vez de pensar todo en el momento 240, porque nosotros estamos evaluando todo esto a los 240 meses, porque es lo que tengo acumulado acá, es, bueno, mira, pensemos todo en el momento 120. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, si los 18 millones estaban parados en 240 y yo quiero evaluar todo en el momento 120 ahora, bueno, lo que hacemos es, fíjate, agarrar los 18 millones y llevarlo al momento 120, o sea, actualizarlos 120 meses. ¿Sí? 18 por 1 más i a la menos 120. Bien, esto es lo que tengo acumulado en el momento 120. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, a lo que, esto es, perdón, a lo que yo debería llegar al momento, o sea, es el valor de los 18 millones valuado en el momento 120. ¿Sí? Lo que estoy aplicando acá es el concepto de equivalencia financiera. Es lo mismo tener 18 millones en el momento 240 que este resultado en el momento 120. ¿Sí? Financieramente son equivalentes. Ahora, tener esto en el momento 120 se va a conformar de lo que tengo acumulado hasta ese momento, 1.611.000, recuerdan que era lo que teníamos acá, ¿sí? 1.611.000, después de haber hecho el depósito adicional. Y ahora entonces arrancan todas las cuotas que tengo que depositar de 6.000. Entonces, ojo, porque como las cuotas yo las tengo por delante, lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor actual de las cuotas de 6.000, ¿sí? Porque ahora yo estoy parado en el momento 120, y recuerden que las cuotas de 6.000 arrancan en 121 para adelante. Bien, entonces fíjense, esta cuota, lo que hago es calcular el valor actual de la cuota de 100.000, otra vez calculando cuál es la X, la N en particular ahora de las cuotas. Pero, ¿qué pasa acá? Fíjense que la incógnita queda acá. No hace falta agregar ninguna capitalización porque ahora ya estoy parado en 120, no tengo que llegar a 240. O sea, ya no quedo parado en un momento intermedio que no conozco y después tengo que capitalizar para llegar a 120, sino que ahora directamente este valor me va a quedar en el momento a donde estoy evaluando ahora, no hace falta agregarle ninguna actualización, ninguna capitalización. Entonces, de esta forma es muy sencillo de despejar porque fíjense que lo único que hago es calcular esto, pasar esto restando y hacer esta división de forma similar a cuando calculamos una n común y corriente, sin valor actual. Entonces, este planteo es van a ver que llegan exactamente al mismo resultado, van a llegar a este 27,40 y después tienen que hacer este análisis, por supuesto, pero la verdad que es mucho más simple de resolver. Ahora, es simple de resolver, pero no es nada sencillo de lograr. ¿Sí? Realmente uno tiene que tener muy en claro el concepto de equivalencia financiera para decir, bueno, mira, 18 millones en 240 es lo mismo que esta expresión o este resultado en 120. Entonces, realmente es una alternativa para el que esté canchero con esto, ¿sí? Pero bueno, se las dejo por si les sirve. En particular, yo creo que uno lo que haría es esto, pero bueno, esto implica un mayor grado de complejidad para resolver, ¿sí? Bien, este fue el punto B, que fue el punto más difícil de este inciso, de este ejercicio. Vamos a ver ahora el punto C. ¿Sí? El punto C dice, después de 1 año y medio de constituido el fondo, ¿sí? O sea, ya tengo los 18 millones, después de 1 año y medio, se comenzarán a extraer 5 cuotas anuales y vencidas, quedando al momento de la última extracción un resto de 500.000 en la cuenta. Bueno, ¿de qué valor deberían ser dichas cuotas? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se plantea este punto C. Bien, en este punto C entonces lo que tenemos que ver bien es el tema del eje, ¿sí? Entonces fíjense que yo dice, después de 1 año y medio constituido el fondo, o sea que ya tengo los 18 millones, después de 1 año y medio arrancan a las cuotas anuales y vencidas. Sí, acá hay un detalle que quizás no queda muy en claro, es, si las cuotas son vencidas, quiere decir que arranca en el momento al año y medio,
o que el año y medio es como si fuera el momento cero y la cuota arranca en el momento 2,5, sería un año después de esto. Bien, en este caso les doy el beneficio de la duda, no es tan claro el enunciado, pero yo creo que acá la idea es siempre que decir, bueno, en el momento en que arranca la cuota, ¿sí? Acá el tema, el hecho de que sea vencida no nos interesa tanto, sino que en qué momento arranca la cuota. Listo, la cuota arranca al año y medio, o sea, en el 1,5, y a partir de ahí las cuotas son anuales. Fíjense, tengo 5 cuotas anuales, o sea que es un año y medio, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5, ¿sí? Para ponerlo así. Estos son años. Y además tenemos un resto de, fíjense, la última extracción, un resto de 500.000 en la cuenta, ¿sí? O sea que tengo esta expresión. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué valor deberían ser, qué valor es C, ¿sí? Bueno, entonces, primero, como estas cuotas son anuales, recuerden que la tasa que teníamos nosotros era mensual, entonces tenemos que hacer una equivalencia, ¿sí? La tasa anual va a ser la típica equivalencia que ya conocemos, o sea, este 27,24. Bien, y la forma de plantear esto tiene varias alternativas. En realidad, el planteo es lo mismo, o sea, la estructura es la misma. Lo único que va a cambiar es el hecho del resultado, porque podemos usar o la tasa mensual o la tasa anual, y como la tasa anual está expresada en 365 días, no va a generar alguna diferencia, pero la verdad que no hay problema. Fíjense, acá les dejé varias alternativas de cómo podrían plantear esto. La que está en azul es la que coincide con la respuesta, pero la verdad que cualquiera de estas está bien, o sea, porque todas son equivalentes. El único problema la única diferencia es, en una usamos un año comercial y en otro un año civil, por decirlo así. Así que realmente cualquiera de estas alternativas que tienen son válidas, estarían bien. ¿Cómo se plantea esto? Fíjense, los 18 millones vendrían a jugar ahora el papel de valor actual, porque está en el momento cero y todas estas cuotas las tengo por delante, ¿sí? Entonces ahora hay que usar la fórmula de valor actual. 18 millones es el valor actual de estas 5 cuotas anuales, o sea que es cuota, que no conozco, por 1 menos, 1 más i anual, a la menos 5 sobre i. Y como siempre, ¿no? Otra de lo mismo, vamos a marcar esto. ¿Dónde quedó evaluada la renta? ¿Dónde queda evaluado este valor final, valor actual, perdón, cuando aplico la fórmula? Bueno, en este caso recuerden que el valor actual vencido, como es este, queda evaluado un periodo antes de la primer cuota, ¿sí? Eso es importante. Entonces, si la primer cuota está en 1,5, un periodo antes, como son años, en realidad sería en 0,5. ¿Sí? Importante, la cuota arranca en 1,5, los periodos son años, entonces a este 1,5 le resto 1, llego a 0,5, entonces este valor actual está evaluado en el momento 0,5. Y como yo quiero llegar al momento 0, porque es donde tengo mis 18 millones, fíjense acá aparecen las alternativas. Puedo actualizar con la tasa mensual 6 meses, porque esto es medio año, ¿sí? Entonces actualizo 6 meses con la tasa mensual, o actualizo medio año con la tasa anual. Entonces, acá va a estar la diferencia, porque esta tasa está hecha con 365, y medio año no serían 180 días, sino que serían 182 y monedas, ¿no? Entonces, claramente, acá va a haber un poco de diferencia, pero realmente es lo mismo, ¿sí? Acá no es que una esté bien o otra esté mal, porque las dos son exactamente igual de válidas. O actualizo 6 meses o actualizo medio año. Medio año. Está perfecto. Y no se olviden de sumar los 500.000, sí, que están valuados al momento de la última cuota, ¿sí? Que a los 5 años y medio. Y otra de lo mismo, estos 500.000 los puedo actualizar 5 años y medio con la tasa anual, o 66 meses, ¿sí? Esto no sería muy práctico, pero es otra opción, con la tasa mensual, ¿sí? Actualizo 66 meses, que son 5 años y medio, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas combinaciones, y fíjense que tienen 4 combinaciones, porque pueden ir combinando como quieran, van a estar correctas para llegar al resultado que está en la guía, que son estos 8.134.000. Tienen que usar la que está en azul, ¿sí? Pero la verdad es que cualquiera es válida, ¿sí? Bien, este ejercicio, creo que este video va a ser bastante largo, ¿sí? Pero porque realmente quiero que se entienda bien cómo funciona este tema de rentas combinadas. Fíjense lo complejo que se pone. En particular, este ejercicio era bastante más complejo de lo normal. Pero bueno, acá tienen un buen ejemplo de cómo se resolvería un ejercicio de este estilo, ¿sí?
Bien, chicos, espero que les haya servido y no duden de consultar cualquier duda en el grupo, en el campus o cuando tengamos nuestra clase de consultas los miércoles, ¿sí? Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Y como estoy grabando este video el 1 de mayo, también les mando un saludo. Un feliz Día del Trabajador para todos. Bueno, chicos, abrazo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.